gusto darles la bienvenida a esta tercera ronda de webinars de la serie Audiencias Virtuales Vademecum. El día de hoy desarrollaremos el tema cómo lidiar ante la oposición de una de las partes a la realización de una audiencia virtual. Bueno, a raíz de la emergencia sanitaria en todo el mundo y en diversos órganos jurisdiccionales han tenido que adaptarse y desarrollar las audiencias que antes eran de forma presencial, de forma virtual. Y el arbitraje no ha sido la excepción. Hemos tenido experiencias positivas, sabemos de muchos árbitros, partes, abogados que se sienten cómodos con el utilizo y la realización de audiencias mediante forma virtual, pero también hay casos en los que hay oposición de una de las partes. En esos casos, el tribunal arbitral no puede realizar la audiencia de forma virtual, puede, si puede, ¿qué consideraciones debe tener presente? Para definir estos temas, evidentemente se deberá considerar las circunstancias del caso concreto y no se puede determinar una regla para todos los casos. Pero puede servir, y eso es lo que pretendemos hacer hoy día, regresar a los principios que rigen el arbitraje para analizarlos a la luz de las circunstancias actuales y ver cómo podrían ayudar a los árbitros a dirimir esas situaciones, esas cuestiones que se pueden presentar por la oposición de una de las partes. Para conversar sobre este tema, cuento hoy día con la presencia de dos grandes abogados, que son Roque Caivano, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador, miembro de la lista del Centro de Arbitraje, la lista de árbitros internacionales, y con Rolando Izaguirre, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios de Derecho de Maestría en Derecho Civil por la misma Casa de Estudios. Y también es miembro de la lista de árbitros nacionales del Centro de Arbitraje. Es realmente un gusto contar con ustedes hoy. Roque, Rolando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El formato de este webinar, gracias. El formato de este webinar es de un conversatorio. Hemos preparado algunas preguntas iniciales para comenzar la discusión, pero invito a todo el público a ir formulando sus preguntas a través del chat de Facebook. Cuando terminemos de responder y de abordar las tres preguntas iniciales, comenzaremos a responder las preguntas del público. Bueno, comenzando con la primera pregunta, es una pregunta un poco general y un poco macro, digamos. Hay algunas legislaciones y algunos reglamentos arbitrales que prevén expresamente que las audiencias, o parte de ellas, se puedan realizar en forma virtual. Entonces, esto da pie a que algunos sostengan que si un arbitraje no se encuentra regulado por este tipo de disposiciones, o sea, en el reglamento, por ejemplo, no se prevé que las audiencias puedan ser de forma virtual, pues entonces no pueden realizarse de forma virtual y tienen que ser de forma presencial. Por otro lado, también hay algunas legislaciones nacionales y reglamentos arbitrales que establecen que ante el pedido de una de las partes de la realización de la audiencia, el tribunal deba realizarla. Entonces nos preguntamos, ¿existe un derecho a la audiencia? Si es así, ¿este derecho a la audiencia qué comprende? ¿Significa que tiene que ser presencial o podría ser virtual? ¿Qué opinan al respecto, Roque? No sé si quieres comenzar. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias, Marianela. Buenos días, buenos días a todos. Si tomamos como legislación estándar las disposiciones de la ley modelo de UNCITRAL, por ejemplo, que están replicadas en casi todas las legislaciones comparadas, lo que vemos es que hay dos reglas generales que podrían servir para que el tribunal tome una decisión, para que funde y motive la decisión de tomar o no tomar una audiencia en forma virtual. Por un lado, el artículo 18, que exige al tribunal arbitral tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Pero también el artículo 19.2 de la ley modelo establece que a falta de acuerdo el tribunal podrá
con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, esto es, con sujeción a tratar a las partes con igualdad y a darles plena oportunidad de hacer valer sus derechos, el tribunal podrá dirigir el arbitraje del modo que considera apropiado. Si vamos al reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, el artículo 23 es un poco más específico, porque si bien también en el numeral 1 exige al tribunal tratar a las partes con igualdad y dar una oportunidad razonable de presentar su caso, en el numeral 3 prevé, no para audiencias, sino para conferencias, el uso de videoconferencia, teléfono, comunicación electrónica o cualquier otra forma similar de comunicación, y pareciera privilegiarlas porque el texto alude a que cuando sea necesario mediante una reunión presencial, es decir, que pareciera que el reglamento para las conferencias, usualmente de organización del procedimiento, de organización de la audiencia, el reglamento privilegia la virtualidad antes que la presencialidad. No es una regla que me parezca que se pueda traspolar automáticamente a las audiencias, pero no deja de ser un punto a considerar. Y también me parece relevante en esto el numeral 5 del mismo artículo 23 del reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, que obliga a todos los partícipes del arbitraje, incluyendo las partes, a actuar de buena fe y contribuir al desarrollo eficiente y eficaz del proceso a fin de evitar gastos y demoras innecesarias, teniendo en cuenta la complejidad y el monto de la controversia. Esto es, me parece que son las bases sobre las cuales el tribunal podría evaluar una decisión de llevar a cabo una audiencia en forma virtual, aún frente a la oposición de una de las partes. Pero como vos decías, Marianela, me parece que es muy difícil establecer pautas generales o decir en abstracto que sí o que no. Me parece que el punto es atender a las circunstancias del caso, tomando en consideración estas reglas que son, a mi juicio, de mucha utilidad para resolver las dificultades que se planteen. Gracias. Rolando, no sé si hay algo que quisieras añadir. Sí, claro. En primer lugar, bueno, agradecer al Centro de Arbitraje de la Cámara por la invitación, encantado y muy buenos días con todos. La ley de arbitraje, digamos, establece un derrotero a seguir sobre cómo debe llevarse el proceso, y básicamente es el acuerdo de las partes. Y en el caso de las audiencias, da flexibilidad al tribunal para que eventualmente decida si va a haber o no audiencias, pero establece una regla, una pauta que es, en caso lo pida una de las partes, está, digamos, establecido un derecho a audiencia de las partes. La ley no establece, la ley de arbitraje peruana no establece una mención expresa a la prohibición de una audiencia virtual, ni tampoco a la mención de la realización de audiencias virtuales. Como ha señalado Roque, el reglamento de arbitraje tiene una mención expresa de audiencias virtuales para el caso de testigos. En el artículo 30 del reglamento, en el inciso 6, literal A, señala que la forma que los testigos y peritos pueden declarar y ser interrogados por las partes, y el tribunal, la que incluye la posibilidad de que sean interrogados por algún medio que no requiera la presencia física en la audiencia. Yo creo que el determinar en la existencia de una audiencia virtual, en caso una de las partes se oponga, va a depender del grado de prueba que esa parte ofrezca al impedimento que tenga para asistir a la audiencia virtual, o que la audiencia virtual afecte la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, su pleno derecho de defensa, que es el estándar que mencionaba Roque en la ley modelo UNCITRAL. Creo que, digamos, la norma rectora es, en la medida que no se afecte el derecho de defensa de una de las partes, la concurrencia o la realización de la audiencia virtual, creo que es un mecanismo para la continuación y prosecución del proceso, ¿no? En ese marco de buena fe que bien apunta Roque. Perdón, una muy breve acotación en línea con lo que señalaba Rolando. El derecho a audiencia no parece estar sujeto a una determinada forma de audiencia,
ni las leyes, ni los reglamentos. Los reglamentos quizá avanzan un poco más en esto, pero ciertamente las leyes no lo hacen. Por lo que, si se garantiza la igualdad y la plena oportunidad de hacer conocer al tribunal las alegaciones de las partes, no parece que por sí sola la modalidad virtual pueda ser capaz de afectar el debido proceso. Ahora, habrá que ver si se invocan razones específicas, puntuales, que sí podrían poner a alguna de las partes en situación de indefensión. Por ejemplo, he tenido un caso en el cual se pidió la postergación de una audiencia porque el abogado de una de las partes había quedado varado como consecuencia de la cuarentena estando de vacaciones en un tercer país y no tenía todos los medios a su alcance para poder participar. No conozco los detalles específicos, pero quizá uno cuando se va de vacaciones, no todos somos tan locos de llevarnos la computadora y estar hiperconectados. Quizá se fue de vacaciones, no tenía ni siquiera una computadora para poder conectarse, o un lugar donde tuviera una conectividad aceptable para la audiencia. Claro, en ese tipo de casos sí es totalmente comprensible y fundamentado, tal vez una oposición, pero por ejemplo, en casos en donde, no sé si les ha pasado, o sea, ustedes como miembros del tribunal arbitral, una parte se opone porque sí, digamos, porque quiere dilatar el arbitraje y, bueno, alega diferentes motivos, no sé, por ejemplo, que no tiene mucho acceso a las computadoras o acceso a sus oficinas, y en esos casos el tribunal arbitral tiene facultades que, si bien, o sea, por un lado, pongamos, está el demandante que insiste en la realización de la audiencia y sostiene que el arbitraje está en una etapa en la que perfectamente se podría realizar la audiencia, puesto que las partes no tienen que tener mayor acceso a documentación externa que no pueda ya tener, ¿no? Y por otro lado, la contraparte se opone. El tribunal arbitral puede decidir, bueno, igual se va a realizar esta audiencia, si lo hace, qué salvaguardas debería tomar para evitar en un futuro solicitudes de anulación del laudo, qué test debería realizar para ver si realmente vale la pena realizar la audiencia o más bien esperar simplemente a que pase, termine la situación de emergencia, por ejemplo. ¿Qué opinan? No sé, Rolando, si tienes... Bueno, la ley, el artículo 42 faculta al tribunal a disponer audiencias a solicitud de una de las partes. Entonces, la disposición de una audiencia virtual es una facultad del tribunal y lo que debe esperar es que si una parte se opone, deberá sustentar cuáles son los elementos en los cuales base su oposición. Y básicamente el test fundamental es cómo se ve afectado con hechos concretos el eventual ejercicio del derecho de defensa. Entonces, ahí hay que ver cada circunstancia del caso, ¿no? Muchos han alegado, y en el caso de arbitrajes del sector público, se ha alegado que ante la inmovilización total y restricta, no se puede acceder a las oficinas, no se tiene acceso a los expedientes. Entonces hay que ver si en algunos casos eso no era un impedimento porque el expediente estaba totalmente digitalizado. Parte del acceso al expediente, porque también el impedimento puede ser no tengo acceso al personal al cual tengo que recurrir para que me dé información más allá de lo que obra exactamente en el expediente, ¿no? Si es una audiencia de informes orales, son los abogados y los argumentos que se van a realizar. En algunos casos se han opuesto, bueno, no tengo conectividad, no tengo forma de conectarme. Entonces hay ciertas circunstancias que se pueden adoptar para subsanar esos impedimentos. Es decir, como ha ocurrido, por ejemplo, en casos en que se alega que no se tiene conectividad, se dispone en centros de arbitrajes que hay una sala donde concurra la parte que alega tiene sus impedimentos y a través de las instalaciones que facilita el centro que administra pueda concurrir a la audiencia virtual. En otros casos también se puede subsanar cualquier tipo de
alegación que no tiene derecho a defensa o al contradictorio, dándole la oportunidad de que pueda revisar el íntegro del video de la audiencia virtual y eventualmente puedan complementar por escrito cualquier tipo de defensa que quieran realizar. Es decir, va a depender mucho de las circunstancias y de los argumentos que la parte esgrima y pruebe para que el tribunal tome su decisión si realmente la audiencia virtual afecta o no su derecho de defensa o es simplemente un impedimento superable y que no va a limitar que presente argumentaciones durante el proceso. Una duda que me queda es, entonces, en un supuesto como este, digamos, la carga de la prueba la tiene la parte que se opone a la realización de la audiencia, o también la otra parte debería probar que la audiencia perfectamente se puede realizar como lo es. Yo creo que en el marco de un procedimiento con el estándar de buena fe que exige, por ejemplo, el reglamento, ambas partes deberían colaborar con el tribunal, la que se opone aportando razones concretas y en la medida de lo posible evidencias concretas de por qué se opone, y la otra parte debería aportarle al tribunal argumentos o elementos que permitan facilitarlo. A mí me parece que el tribunal debería hacer frente a este tipo de planteos un ejercicio de sabiduría, imaginación y prudencia. Sabiduría para poder distinguir entre excusas y razones valederas. Imaginación para poder sortear las excusas. Sabemos que muchas veces las tácticas dilatorias en los arbitrajes son producto de una imaginación fértil de los abogados que dirigen o que representan a las partes. Bueno, el tribunal tiene que tener la misma capacidad de imaginar respuestas para sortear esas excusas. Por ejemplo, lo que mencionaba Rolando, de brindarle a las partes alternativas para eliminar eventuales motivos de indefensión, o perdón que lo ventile públicamente, como conversábamos ayer, Marianela, que el centro está ofreciendo a las partes la posibilidad de digitalizar y enviarle los expedientes que el centro tiene en físico. Hasta me parece que son formas imaginativas de ir sorteando lo que pueden ser o aparecer como excusas. Pero también me parece que el tribunal tiene que hacer un ejercicio de prudencia de evitar extremos. Ni suspender sine die el procedimiento, ni tampoco hacer de cuenta que no pasó nada. La verdad es que pasó y está pasando, y creo que todos vivimos las dificultades de un estilo de vida al que no estábamos habituados, teniendo que restringir muchas actividades de las que normalmente hacíamos o hacerlas de una manera diferente. Y hemos tenido que adaptarnos, y no a todos nos tomó el mismo tiempo de adaptación. Yo recuerdo los primeros días de la cuarentena, es como que había perdido la capacidad de reacción porque la situación me abrumó, ver las noticias y los desastres que estaban pasando en otras partes del mundo. Pero bueno, eso a cada quien le ha tomado diferente cantidad de tiempo, pero me parece que hoy, a 3 meses de las restricciones, creo que todos hemos tenido que acomodarnos, nos hemos acomodado, y lo que pudo haber sido razonable el 30 de marzo no parece que pudiera ser igualmente razonable el 30 de junio. Sí, eso es muy cierto. La verdad que también en la experiencia que hemos podido ver con los usuarios en el centro, partes que, claro, inicialmente en marzo, bueno, se oponían, probablemente porque no estaban organizadas, como bien dices, esta situación nos tomó por sorpresa a todos. También, por lo menos aquí en Perú, se pensaba que inicialmente el estado de emergencia duraría 15 días y después 15 días más. Entonces, claro, un retraso ya no era de muchísimo, ¿no? Pero cuando después hemos ya visto que la situación desafortunadamente era mucho más larga de lo que se preveía, y también
conforme han ido por las disposiciones del gobierno, digamos, han habido más liberaciones, han habido menos restricciones y la gente se ha podido organizar, partes que al menos, por ejemplo, al comienzo decían, mira, me opongo, pero vamos a ver y déjame organizar. En un segundo momento sí han estado disponibles y se han realizado audiencias virtuales en el centro. La verdad, por lo que me han referido los secretarios arbitrales a cargo de los casos, con bastante éxito, se han sentido cómodas en todas las partes y obviamente con todas las medidas de organización que conlleva la realización de una audiencia virtual, ¿no? Prácticas, pruebas previas y bueno. Y quería saber también en la práctica qué tal había sido su experiencia en la realización de las audiencias virtuales, a Rolando y a Roque, si piensan también que en el futuro, también cuando ya no estemos, digamos, en un estado de emergencia, se realicen más audiencias virtuales respecto de las que se realizaban antes, o si creen que igual los usuarios, las partes van a preferir la realización de audiencias presenciales. Bueno, en mi caso he tenido ya varias audiencias virtuales. Felizmente no hemos tenido ningún contratiempo. Sí se han organizado previamente, incluso hemos hecho antes de la audiencia pruebas para constatar que todos estaban conectados. Audiencia incluso consolidada en la cual ha habido, digamos, presentación de posiciones por parte de los abogados y audiencia pericial, donde se ha podido interrogar al perito con interrogatorio directo, cruzado, y también por parte del tribunal. No ha habido ningún contratiempo, incluso ante, digamos, las preocupaciones naturales de alguna parte, en el sentido de que pueda no ser espontánea la declaración del perito o tenga acceso a cierta asesoría vía celulares. Ha habido mecanismos en los cuales las partes han concordado para garantizar que eso no ocurra o descartar ese riesgo, con cámaras casi 360 grados, y también control de las comunicaciones. No se ha llegado al extremo de que vaya presencialmente un representante de la otra parte para controlar, porque se ha manejado dentro de la buena fe. Yo creo que las audiencias virtuales han llegado para quedarse, lo cual no descarta que también haya la necesidad de alguna audiencia presencial, sobre todo en temas de testigos, donde muchas veces lo que quiere la defensa es ver cuál es el lenguaje no verbal del testigo, ¿no? Cómo reacciona a ciertas preguntas, etc. Pero poco a poco la tecnología está avanzando y progresando. Evidentemente van a haber mecanismos en los cuales ya, digamos, hasta ese lenguaje no verbal va a poder ser procesado a través de medios virtuales. Pero en el fondo es claro el reglamento de la Cámara, donde en el caso de testigos puede ser muy útil la audiencia virtual, porque más allá de que las partes incluyan la posibilidad de que el testigo declare solamente por escrito, puede ser interrogado por las partes vía virtual sin ningún inconveniente. Sí, yo para romper un poquito la monotonía y que no estemos tan de acuerdo siempre en todo, que parece, me parece que audiencias de prueba sigue siendo todavía preferible que sean presenciales en la medida en que se pueda y en la medida en que el tamaño del caso y los gastos los justifiquen. Por supuesto que para interrogar uno o dos testigos no vale la pena desplazar físicamente, especialmente en arbitrajes internacionales, desplazar físicamente a una cantidad de gente para un acto de una tarde. Pero me parece que audiencias de varios días con interrogatorios de varios testigos, de expertos, quizá con partes múltiples, la presencialidad todavía sigue teniendo alguna ventaja respecto de la virtualidad. Lo que sí me parece es que, yendo un poco a lo que ya venía pasando, por lo menos en mi experiencia como árbitro extranjero actuando en arbitrajes en Perú, es que todo lo que
históricamente en Perú habían sido audiencias presenciales, como la audiencia de instalación o eventualmente la de ilustración o la de alegatos, eso claramente ya venía desapareciendo. Yo recuerdo el primer caso que tuve en la Cámara de Comercio de Lima, creo que fue como por 2007 o 2008, yo era presidente del tribunal y recuerdo a los dos coárbitros pidiéndome encarecidamente que viajara a Lima para la audiencia de instalación, porque no era concebible culturalmente que el presidente no estuviera presente en la instalación. Debo confesar que me dio un enorme gusto tomarme un avión, ir a Lima, disfrutar de estar un día en Lima, solo para instalar el tribunal y regresarme. Pero eso ya hace tiempo que no está pasando y me parece muy bien, porque eso sí que no tiene ninguna razón de ser la presencia para eso. Pero una audiencia de prueba me parece que tiene otro condimento. Y además creo que en los primeros tiempos sospecho que todos vamos a ver como una especie de rebrote de audiencias presenciales por la necesidad que todos tenemos de tener contacto con alguien fuera del círculo familiar. Como decíamos antes de empezar, a veces el incentivo para la audiencia presencial va a depender de la calidad de los sanguchitos y del café. Y en mi caso, de la posibilidad de viajar hasta Lima, ni hablar. Sí, efectivamente. Bueno, sí, efectivamente ya hace bastante tiempo que no realizamos audiencias para lo que era la instalación del caso, porque es algo que se puede manejar perfectamente como se hace, ¿no? A través de correo electrónico y cada uno, digamos, incluye sus comentarios a la orden procesal de reglas. Esto contribuye obviamente a los ahorros de tiempo y de costos en el arbitraje. Y quería saber su opinión, miren, hay algunos, hemos escuchado también algunas opiniones en las que nos dicen que bastaría que, por ejemplo, los abogados de las partes estén de acuerdo en realizar la audiencia, si bien la propia parte no se sienta tan cómoda con ello. Pero también hay algunos tribunales que lo que quieren es escuchar a la parte directamente. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué harían en esos casos? Yo, en general, tendería a escuchar al representante de la parte, a quien conduce las actuaciones en representación de la parte. Nunca me ha tocado presenciar una discrepancia de esta magnitud entre la parte y el abogado que la representa. Pero yo particularmente no sentiría la necesidad de consultar a la parte específicamente si el representante que tiene la voz autorizada frente al tribunal sostiene que es posible. No sé si te ha pasado, Rolando, alguna vez. No, digamos, discrepancia entre la parte y su representante no, pero sí lo que podría darse el caso es que la parte quiera hablarle al tribunal. Es decir, Sí. pero obviamente el representante lucharía porque se le dé, digamos, audiencia a la parte en algún momento de la audiencia. En ese caso, no he tenido ningún inconveniente de escuchar a la parte si es un tema relevante al caso, ¿no? Pero discrepancia entre el abogado y su propia parte es difícil porque puede perder al cliente. Sí. Y una pregunta, ¿conocen de laudos que hayan sido anulados con motivo de que una audiencia se haya realizado de manera remota pese a la posición de una de las partes? No, yo no. Yo tampoco. Me imagino que en realidad, más que porque se haya realizado la audiencia sin presencia de las partes, el argumento a discutir en una hipotética anulación, en ese caso, sería que se ha afectado el ejercicio del derecho de defensa, que no se ha tenido la oportunidad del derecho de defensa, ¿no? Y eso va a depender del caso concreto, si se le invitó a la parte, si la parte se opuso a la audiencia virtual, si presentó pruebas de su impedimento, como en el caso de Roque, el abogado estaba varado en otro país porque se dieron las cuarentenas y se impidieron los vuelos,
y sin embargo el Tribunal X consideró que se debía llevar a cabo la audiencia, ¿no? Dependerá del caso en que qué ha ocurrido, pero que yo sepa, por el momento no hay una jurisprudencia que puntualmente por ese tema haya anulado un caso. Tendría que ver cuál es el impacto de la realización de la audiencia virtual respecto del impedimento del ejercicio de defensa de la parte que va a solicitar la anulación, ¿no? No. Un tema que podría ser interesante, mencionando esto, es qué pasaría si, supongamos, no sé, en febrero, enero, diciembre del año pasado, las partes hubieran pactado la realización de una audiencia presencial y esta no se pudiera llevar a cabo. Si el tribunal llevara de todas maneras a cabo la audiencia en forma virtual, a pesar de haber acordado las partes que fuera presencial, estaríamos en la hipotética situación de un tribunal arbitral apartándose del procedimiento pactado por las partes, que también es una causal de nulidad autónoma y distinta de la violación al debido proceso. Sin embargo, mi impresión es que hoy un tribunal judicial debería considerar el cambio en las circunstancias. Si trasladamos ese acuerdo procesal de las partes al ámbito del derecho de los contratos, me parece que podría ser aplicable la implícita cláusula rebus sic stantibus en los contratos, es decir, las partes pactaron que algo se iba a hacer de una determinada manera cuando la situación era distinta, el cambio imprevisto, impensado, sorpresivo y además inevitable en las circunstancias, me parece que justificaría inclusive que el tribunal arbitral pudiera apartarse aún de ese pacto expreso entre las partes. De todas maneras, es un tema a considerar particularmente, ¿no? ¿Y qué medidas podría adoptar un tribunal arbitral, digamos, antes, durante y después de la realización de una audiencia, cuando haya la oposición de una parte y, sin embargo, el tribunal decide realizarla, justamente para evitar que haya un pedido de no reconocimiento o de anulación del laudo? ¿Qué recomendaciones podrían dar? Bueno, lo primero, antes de la realización de la audiencia, escuchar las razones por las cuales se opone y ver las pruebas que acrediten su posición y resolver sobre ese extremo. Durante la audiencia, obviamente no va a concurrir, pero por lo tanto se va a grabar. Y creo que post audiencia lo que debe tomar y adoptar el tribunal es notificar el video de la audiencia y darle el plazo que considere conveniente o que se haya pactado para que posteriormente pueda formular cualquier comentario o alegación respecto a lo discutido, debatido, preguntado en la audiencia. Es decir, digamos, ex post audiencia pueda hacerse escuchar. Sí, me parece que una buena práctica para el tribunal frente a esta situación sería ser flexible en el sentido de darle bastante oportunidad a las partes de, primero, de presentar las razones, como bien decía Rolando, pero también quizás ser un poquito tolerante al ímpetu que a veces alguna parte quiere poner frente al desarrollo del procedimiento y en todo caso dejar en evidencia que las razones por las cuales una parte se opone no son razones fundadas y aparecen como meras excusas. Por eso un poco, hace un rato les decía, el ejercicio de imaginación del tribunal de ir tratando de voltear uno a uno los obstáculos o las excusas que la parte le vaya poniendo, de modo de dejar claramente en evidencia que son excusas y no razones. Bueno, sucede a veces que pese a toda la preparación previa que pueda haber para una audiencia, al final en el momento de la audiencia, inclusive en un momento en el que está declarando un testigo, puedan suceder fallas técnicas. Entonces esto es delicado para el tribunal arbitral. ¿Cómo lo manejarían? ¿Qué recomendarían? Ya que no sé si consideran que una parte después podría objetar, digamos,
el hecho de que esta prueba no se haya realizado correctamente, una vulneración a algún derecho. ¿Qué opinan? Sí, es un tema importante porque puede darse el caso que, digamos, efectivamente se produzca una caída de señal, una pérdida de audio, una pérdida de imagen, o dolosamente eso ocurra. Va a tener que uno, el tribunal, evaluar, digamos, en qué momento ocurre, cuánto es lo que se afectó la comunicación, si verdaderamente se presenta el riesgo de suspicacia de que se rompe la espontaneidad, para tomar dos decisiones. Uno, eventualmente suspender la audiencia y retomarla cuando se solucionen los problemas técnicos y las garantías de que no ocurran estos riesgos, o eventualmente, dependiendo de cuál es la actitud que se presente, resolver sobre la valoración de la prueba y eventualmente sobre la conducta procesal que se presente, y valorarlo al momento de costas y costos. Sí, la enorme ventaja que tiene la audiencia virtual es que se puede rehacer con un costo relativamente bajo o casi nulo, y con poca pérdida de tiempo. O sea, reorganizar, suspender una audiencia por problemas técnicos y volver a hacerla en forma virtual no parece que pudiera llevar ni mucho tiempo de organización ni tampoco un costo excesivo. Distinto es el caso cuando uno tiene o se enfrenta a la necesidad de suspender una audiencia presencial y lo que empieza a pensar es cuánto tiempo vamos a demorar para reorganizar la audiencia, cuánto esto va a impactar en temas de costos. Coordinación de agenda. Coordinación de agendas. A ver, yo creo que en algún momento conté la anécdota. A mí me tocó una audiencia que estaba fijada para ese día tan particular para los peruanos, que fue cuando Perú pasó al Mundial. A mí me tomó, la audiencia estaba programada, yo estaba volando desde Santiago a Lima. Cuando subí al avión no sabía si al día siguiente iba a haber una audiencia, porque recordarán ustedes que ese fue un feriado condicionado. Iba a ser feriado si Perú ganaba, pero no iba a ser feriado si Perú no ganaba. Por lo tanto, yo me subí al avión sin saber qué iba a hacer en Lima al día siguiente, y efectivamente me pasé un día de vacaciones en Lima porque fue feriado, por suerte para Perú, y por suerte se pudo reprogramar la audiencia para el día siguiente, y yo no tuve que regresarme y volver otra vez a viajar para asistir a la audiencia. Pero de no haber sido posible, allí sí hubiese habido una afectación de tiempo y de costos que no existen con la reprogramación de una audiencia virtual. Esta es una de las ventajas que también propone, que cualquier inconveniente es más fácilmente subsanable y más barato de subsanar. Claro. Bueno, vamos a comenzar con, muchas gracias, vamos a comenzar con algunas preguntas del público. A ver, me llega aquí una pregunta de Daniel Cuentas, aunque me dicen es off topic, pero igual. Dice, queda claro que el tribunal tiene una serie de herramientas para sortear las oposiciones a una audiencia virtual. Sin embargo, ¿cómo podría viabilizarse una inspección en aquellos casos en los que sea imprescindible para la resolución de un caso? Aquí yo de lo que entiendo es, o sea, más allá de que no, en este caso imaginemos que no hay oposición de las partes, que es imprescindible para el caso realizar una inspección de manera virtual. Entonces, ¿cómo la podríamos realizar? Sí. Entiendo que, bueno, si las partes están de acuerdo en que la actuación de la prueba sea la inspección vía virtual, evidentemente va a ir alguien en lugar del tribunal a filmar y a realizar la inspección. Pero como decía Roque, creo que esta prueba sí necesita, digamos, la presencia del tribunal, salvo casos excepcionales, porque
Es distinto el registro vía video o vía virtual que puede hacer el tribunal de dirigir a quien está filmando, de la inmediatez que tiene el tribunal de apreciar en la inspección los elementos que él va a valorar y que eventualmente considera relevantes. Eso se da fundamentalmente in situ, Sí. no de manera virtual, pero si por alguna razón es imposible y las partes están de acuerdo en que se lleve a cabo en forma no presencial esa inspección, el tribunal quedará sujeto a lo que las partes han acordado y verá lo que se filme en esa oportunidad, más allá de lo que pueda ver el tribunal distinto en forma presencial in situ, ¿no? Yo creo que es un caso que tendría que haber acuerdo entre las partes y haber un impedimento que haga inviable la inspección presencial, porque el objetivo fundamental de la prueba es que haya una visita in situ. Sí, creo que también eso requeriría, coincido absolutamente con Rolando, y añado que me parece que eso requeriría también que la filmación se haga con la presencia de ambas partes que dirijan al que filma, porque todos sabemos que el ángulo de visión que tiene una cámara no es comparable al que tiene la presencialidad, donde uno puede mirar todo lo que le dé la gana mirar. El camarógrafo enfocará lo que le dé la gana enfocar al camarógrafo, y por eso el camarógrafo deberá estar controlado por las partes. Con Rolando hemos tenido algunas simpáticas audiencias de inspección, un par de ellas, muy simpáticas ambas, y en alguna de ellas inclusive se dejó un registro fílmico, pero las dos partes estaban presentes, el tribunal estaba presente, y el tribunal y las partes le daban indicaciones al camarógrafo respecto de ciertos detalles que querían dejar en el registro fílmico o sobre los cuales querían llamar la atención del tribunal. Claro, y un poco, digamos, por lo que hemos venido conversando, entonces, por ejemplo, para ustedes, si las partes están de acuerdo y hay una parte que concurre a la audiencia, digamos, de forma física ante el tribunal, y la otra parte, por ejemplo, dice, no, bueno, yo sí la quiero realizar de forma virtual, yo me conecto. ¿Ustedes creen que, y hay acuerdo de las partes, ¿ustedes creen que se podría realizar o creen que no habría una igualdad, digamos, entre las partes, entre sus... ¿Qué opinan? Bueno, no, si las partes han concordado que sea virtual, el tribunal no va a estar conectado de manera presencial en un mismo local. Digamos, los miembros del tribunal estarán separados. Lo que puede ocurrir es que puede darse, pero no en el caso de arbitraje, pero sí, por ejemplo, ahora que los procedimientos judiciales van a tender a incorporar audiencias virtuales, que hay una parte que no tenga los medios para conectarse. Y por lo tanto, hay en algunos casos, por ejemplo, he tomado conocimiento que en Chile, en esos casos, el Poder Judicial dispone de instalaciones para que la parte que alega no tener medios pueda conectarse a la audiencia a través de salones especiales habilitados por el propio Poder Judicial. En el caso del arbitraje sería los centros de arbitraje, ¿no? Podría darse el caso que, por ejemplo, claro, los estudios de abogados van a trabajar en un solo local, me imagino, cuando se levante toda esta imposibilidad de movilización, entonces concentrarán sus defensas, todos sus equipos en un solo lugar. Es más difícil para otras partes, entonces podría darse el caso que esa parte solicite a los centros que habiliten ciertas instalaciones para hacer uso de un lugar común y concurrir a la audiencia virtual y tener mayores facilidades para coordinar su defensa. Eso podría darse. Sí, sí, coincido absolutamente, sí. Sí, eso es totalmente factible, es algo que sin duda en el centro podríamos poner a disposición de las partes, claro. Realmente esta
todo lo que estamos viviendo ahorita en relación a las audiencias virtuales sí que presenta varias situaciones anómalas. Por ejemplo, también nosotros hemos visto en el centro algún caso en el que las partes, sobre todo uno, ha dicho, no, yo absolutamente insisto en que la audiencia sea presencial apenas se pueda. Y bueno, había un árbitro de una cierta edad en el tribunal arbitral y él renunció al caso, porque dijo, yo no voy a poder atender este caso porque realmente me tengo que cuidar por temas de salud y de aquí a muchos meses. Entonces, realmente también es, son situaciones que sí, nunca se había visto algo de este tipo. Vamos, tenemos una pregunta más del público. Esta pregunta es de Alfredo Soria. Nos pregunta, si las partes pactaron una audiencia presencial fue en un contexto de normalidad, esa regla solamente aplicaría para ese supuesto. Una audiencia que se realizará en un supuesto de pandemia no ha sido previsto por las partes. En aplicación del artículo 34 de la Ley de Arbitraje, las partes pueden pactar sobre las audiencias en pandemia. A falta de acuerdo, no corresponde que el tribunal arbitral decida las reglas de audiencia en supuesto de pandemia. Sí, como dijo... No, adelante, Rolando. Sí, como dijo Roque, en realidad el acuerdo de las partes estaba, digamos, debe interpretarse que fue consentido en ciertas circunstancias, en las circunstancias en las cuales no hay riesgo para movilizarse, no hay riesgo de contagio, no hay que guardar los distanciamientos. Entonces hay factores en los cuales evidentemente es objetivo el cambio de las circunstancias. Y como bien señala quien formuló la pregunta, el artículo 34 da pie a que el tribunal interprete ese acuerdo y disponga que han cambiado las circunstancias y acepte una audiencia no presencial, una audiencia virtual. Sí, Roque, perdón. Simplemente si frente a un cambio de circunstancias el derecho permite hasta recomponer la ecuación económica o los términos de un contrato, ¿cómo no va a ser posible también rever y revisar lo que las partes hayan pactado en una cuestión de procedimiento? Claro. Bueno, voy a ver si hay alguna otra pregunta del público. Parece que no. Bueno, no sé si quieren hacer alguna conclusión final sobre sus posiciones y sobre las recomendaciones para todos los demás árbitros para el futuro. No, por mi parte creo que simplemente reforzar esta idea de sabiduría, prudencia, flexibilidad, imaginación como resortes del tribunal para enfrentar todo tipo de situaciones que se pueden plantear. Porque además nosotros hemos estado discutiendo sobre aquellas situaciones que aparecen como las más evidentes. Seguramente con el correr de los tiempos vamos a empezar a recibir planteos que ni se nos hubieran ocurrido, ni se nos hubieran cruzado por la cabeza que alguien era capaz de presentar. Bueno, frente a ello habrá que responder con el mismo grado de sagacidad con el que inventó la excusa. Rolando. Yo quiero terminar que hay que invocar a todas las partes a actuar con buena fe y a un deber de colaboración para la conclusión del proceso, ¿no? Hay sacrificios que hay que realizar y por lo tanto esos deben enmarcarse en el marco de la flexibilidad del arbitraje, el impulso y la buena fe, el compromiso de las partes de llevar a buen término el proceso arbitral. Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Creo que ha sido de suma utilidad. Queda claro que, como dijimos también en la introducción, realmente habrá que evaluar caso por caso y en este sentido, como bien dicen ustedes, el tribunal tendrá que hacer un ejercicio de flexibilidad, de imaginación y bueno, de tomar todas las precauciones que sean necesarias para, obviamente, salvaguardar los derechos de las partes y que en un momento más adelante no se puedan pedir anulaciones de los laudos. Les agradezco mucho, agradezco también a todos los que han estado conectados y estamos en comunicación, en contacto y a disposición de los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Rolando.
de compartir el panel contigo. Saludos por casa. Nos estamos viendo.